Bienvenidos, estamos comenzando una nueva temporada, primer capítulo, día lunes 7 de marzo de esta segunda temporada de Reunión de Pauta, nuestro espacio de conversación, de análisis, de debate también, para intercambiar puntos de vista y darle contexto a las noticias de cada semana. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta edición de día lunes aquí en la 100.5 en Santiago, la 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso y Temuco y también en pauta.cl. La agenda siempre cargada, por supuesto, no faltan temas para mirar en detalle, para conversar junto a nuestros panelistas. Vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestro equipo del día de hoy para empezar ya con la conversación. Está junto a nosotros Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía, vicepresidenta de Sofofa y hoy consejera de la entidad. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal? Muy bien, gusto verte, Sebastián, Igualmente. y a estos nuevos panelistas que nos acompañan. Así es. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? ¿Pilas recargadas para el año? Excelente, siempre las vacaciones son buenas. Muy bien, concuerdo. Está junto a nosotros también en el equipo de este lunes Pablo Veloso, hombre de la casa, que se suma también a Reunión de Pauta, abogado, ex secretario general del Partido Socialista. Pablo, bienvenido. Hola, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa y feliz de seguir como tú dijiste, en mi casa, aquí en la Radio Pauta. Así es, lo cambiamos de horario a Pablo, ya no lo vamos a hacer madrugar ahora. Te lo agradezco en todo caso. Al cierre del día. Muchas gracias. Está bien. Y también se suma a el panel del día de hoy Janet Bruna, abogada, directora de la ONG Abogadas por Chile, académica de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Central en Urbanismo y Construcción, también parte del panel de Reunión de Pauta. Bienvenida, Janet. Sebastián, un gusto nuevamente estar contigo y con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Junto a Susana, Janet y Pablo vamos a estar conversando de los temas que tenemos propuestos para el día de hoy, con un foco en el trabajo de la Convención Constitucional. Ya vamos a estar hablando en detalle de aquello, pero en nuestra pregunta para iniciar el programa, la pregunta para dar la partida a la conversación de hoy, abordemos lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados en relación al Tribunal Constitucional, porque la Cámara finalmente aplazó la votación de la sesión especial en la que se iba a nombrar precisamente a los nuevos miembros del tribunal. Un proceso que no ha estado exento de polémica porque los nombres que han surgido como cartas para el TC son los de los diputados Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana, y Gonzalo Fuenzalida, de Renovación Nacional. Han surgido algunas críticas, fundamentalmente por la falta de experiencia, dicen sus críticos, o al no tener una carrera desarrollada en materia de derecho constitucional específicamente. A eso me refería con la falta de experiencia. Y la pregunta para partir de Susana es ¿qué señal da la Cámara finalmente al tomar esta decisión y aplazar la votación y con los nombres que habían surgido también? Mira, yo pienso que más que la señal que da la Cámara, yo creo que acá hubo dos temas que hay que resolver, ¿no? Uh-huh. Uno que es menor, pero que igual importa, que fue el timing, porque sabemos que los ministros que salen del tribunal están en sus cargos hasta el día 18, así que no había tanto apuro por sacar esta nominación y a lo mejor no era lo más prudente que lo hiciera la Cámara que está saliendo. Sí. Hay muchos que se renuevan en este periodo. Claro. Y lo segundo, que es más de fondo, tiene que ver con los nombres y con los atributos exigidos. Y ahí a mí me llama la atención un poco el debate, porque lo que dice la Constitución respecto a estos nombramientos es que deben tener 15 años de título de abogado y haberse destacado en su actividad profesional universitaria o pública. Yo creo que no cabe duda que estos dos parlamentarios cumplen con eso, han tenido una actividad pública destacada y por lo tanto estas acusaciones de cuoteo que han surgido yo creo que tienen más que ver con que no hubo acuerdo respecto de los nombres. Ajá. ¿Janet? Sí, la verdad es que coincido con lo último que se señala, porque efectivamente esto me cuentan algunas fuentes al interior de la Cámara, uh-huh, que estaría viéndose el martes, y el problema sucedió más que con la entrada del nuevo gobierno o con las características profesionales de los nombres que habían, a propósito de Gabriel Silver, que no tenía los votos. Y por lo tanto, en su reemplazo estaría Alejandra Kraus, de la ABC, sería alguien que concita mayor apoyo, por lo tanto se estima que esto no tuvo que ver en realidad con el nuevo gobierno o no,
sino que más bien con una falta de acuerdo en los nombres, y eso sería lo que se estaría votando el martes. Ajá. O sea, ¿no habría una señal desde ese punto de vista de revisar nuevamente el proceso o de, digamos, postergarlo para esperar a la siguiente Cámara? ¿No sería ese el tema? No, hubo fuentes dentro de la discusión que se produjo en la Cámara, señalan que en realidad se produjo una problemática del nombre que no concitaba apoyo, que era Gabriel Silver, y que el nuevo nombre entonces sería Alejandra Kraus, y que se vería el martes, sin perjuicio de que se trató el tema de la especialización en constitucional, lo cual para uno abogado es muy, muy relevante, sobre todo para el nivel de dificultad que tiene las resoluciones del Tribunal Constitucional, pero en esta ocasión tuvo más peso el tema de los nombres que la dinámica de la actualidad. Pablo. Sí, yo también he podido conversar con algunos diputados y al parecer esto habría estado vinculado a una negociación más general. Eso es lo que dicen algunos de los interesados. Yo no sé si esto es cierto. Por ejemplo, que entraría al comité de administración del Parlamento un senador socialista que deja de serlo ahora, en fin. También se habría conversado por las mesas, la composición de las mesas del Senado y de la Cámara. Ajá. Y que efectivamente no solo Silver no habría tenido los votos, sino que tampoco otros de los interesados para estos otros cargos. Ahora, independientemente si eso es cierto o no, a mí me parecía bastante impresentable que pudiesen votar por ellos mismos dos de los incumbentes, porque técnicamente podrían haberlo hecho, y por eso es razonable que se vea para hacerlo. No están impedidos para hacerlo. No estaban impedidos, lo iban a hacer, entonces no me parecía muy presentable. Además que yo sé que hay una obligación legal de cumplir con los plazos para llenar estos cupos del tribunal, pero la verdad es que en el medio del debate de la convención, que una de las cosas que al parecer habría consenso en casi todos los sectores que conforman la convención, que es terminar con el Tribunal Constitucional, también le va a generar un problema en la discusión que haya en la Cámara. Sí. Me parece lo más sano es que haya quedado para después. Yo efectivamente también tengo noticias que es poco probable que el diputado Silver, que a esa altura va a ser exdiputado, sea uno de las personas que sea elegida como miembro del Tribunal Constitucional. Y acerca de la capacidad de los ministros, en tanto, digamos, sus competencias académicas, eso es súper discutible. Sí, la verdad es que yo no quiero entrar a detallar cuáles son las competencias de muchos de los ministros que hoy día están en el tribunal, y la verdad es que si se le midiese a Fuenzalía y así lo es por eso, tendríamos que hacer la vista gorda con muchos nombramientos que están hoy día en ejercicio. Ahora, no me parece razonable usar ese argumento. Ahora, quizás ahí está la raíz también del descrédito del mismo tribunal, ¿o no? Claro, es una de las razones, la falta de conocimiento de sus miembros, que muchos llegan a aprender ahí. Bueno, veremos qué es lo que ocurre entonces con esta decisión. Habrá novedades entonces en los próximos días y ver si es que efectivamente siguen en carrera o no, como pareciera todo indicarlo, en los nombres de Silver y de Gonzalo Fuenzalía. Hablábamos recién de la Convención Constitucional también. Estamos junto a Pablo Veloso, Susana Jiménez y Janet Bruna, y es nuestro tema principal para este primer bloque. Queríamos abordar junto a nuestros panelistas el trabajo reciente que ha hecho la Convención. Ha habido hartas noticias, sobre todo de la Comisión de Medio Ambiente y de Modelo Económico en la Convención Constitucional. Este sábado se votaron algunas de las propuestas relativas a explotación y propiedad minera, y por 13 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, los convencionales aprobaron una iniciativa del Estatuto Minero que establece que cuando sea promulgada esta nueva Constitución, el Estado tendría un plazo de 1 año para nacionalizar las empresas que trabajan con minerales metálicos, no metálicos, hidrocarburos, según lo determine el presidente de la República. Y en paralelo van avanzando otras instancias también. Por ejemplo, se ha determinado el diseño ya
del fin del actual Estado unitario, que será reemplazado por el Estado regional. El Pleno aprobó también el pluralismo jurídico, es decir, va tomando algo de forma ese borrador que será presentado a la ciudadanía. Y acá viene una serie de debates respecto a los efectos que esto puede ir generando. Janet, ¿cómo ves tú hasta ahora la forma que ha ido tomando el debate y los efectos y en particular aquellas consecuencias que quizás son los coletazos, digamos, de este tipo de resoluciones, por ejemplo, respecto a la nacionalización de la minería? No, por supuesto que el tema de la nacionalización de la minería tiene que ver con aún falta armonizar artículos, ¿no? Lo decía también la presidenta de la comisión, porque aquí hay normas que son muy relevantes a la hora de también hablar, en este caso de la nacionalización, que tiene que ver con el derecho de propiedad. El tema del derecho de propiedad es fundamental porque también debemos recordar que los límites de la Convención Constitucional tienen que ver con respetar los tratados internacionales y los derechos humanos emanados de esos tratados internacionales. Sí. Y el derecho a propiedad sigue siendo un derecho humano reconocido por los mismos tratados que nosotros hemos suscrito. Entonces, podríamos llegar y expropiar así, como si nada, por una nueva constitución. Entonces, ahí a uno le queda la duda de si esto no hay muchos... suena, digamos, que van a recurrir ante la Corte Suprema, ante este tribunal, digamos, conformado cuando se pasan estos límites. Por lo tanto, era atendida la conformación de la convención esperable que esto iba a suceder, lo mismo que está sucediendo con el tema de la no expropiación o si se mantiene o no este articulado. Pero yo creo que va muy, muy de la mano y por lo tanto esperar qué va a pasar con la armonización de estos artículos yo creo que va a ser relevante asumiendo que esta norma tiene gran probabilidad de quedar aprobada por el Pleno. Ajá. ¿Susana? Esto no haber tenido programa un mes como que nos llenó la agenda porque hay tanto que comentar. Ha avanzado harto en el camino la convención, claro. Muchísimo, y los próximos 30 días esperable que también, y muchas iniciativas que son francamente muy complejas. Yo creo que en particular esta comisión de la que estamos hablando, que es la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, ha sido quizá la más creativa y la más peligrosa, ¿ah? Yo lo digo bien derechamente, yo creo que se han hecho acá propuestas bien insólitas y producto de ello es que tampoco han sido capaces de convencer al resto de los constituyentes para alcanzar los 2/3. En el caso de esta comisión presentaron 40 artículos y básicamente le aprobaron uno y medio. ¿Ah? Y eso habla de la radicalidad que tuvo las posturas de esta comisión con propuestas francamente, yo diría, inesperadas y de un ecologismo bien radical. Que no se condice además con el pensamiento más global de un desarrollo sustentable, de un crecimiento con protección del medio ambiente, pero que sobre todo tiene al ser humano al centro de su preocupación. Respecto de lo que tú mencionas en materia de minería, de nuevo, súper preocupante esto de que se aprobara en la comisión la nacionalización de las empresas mineras. También se aprobó por ahí lo mismo con las empresas sanitarias, ¿cierto? Y eso habla de un brutal desconocimiento de cómo se va a poder desarrollar este sector que es tan importante para Chile, para el crecimiento del empleo y también para las arcas fiscales. Pretender sustituir esa inversión nacional o extranjera con fondos públicos es no entender que el dinero es limitado, que los recursos son escasos, que requieren de otros usos como la educación, la salud, etcétera. Y más encima discutir si quiere insinuar si es que esto va a tener o no una indemnización acorde, que ya sería tremendo oneroso, pero es simplemente enemistarse ¿Susana? Con el mundo entero y ganarse varios juicios internacionales. ¿Y tú crees que empieza a generar efectos ahora incluso, aun cuando no se haya aprobado en la Constitución, digamos, en el borrador, ¿no? Porque estamos en etapas preliminares, pero genera un efecto y un ruido desde el día? A mí no me cabe ninguna duda de que proyectos que hoy día están en curso se van a seguir desarrollando, pero todos los proyectos que podrían estar en carpeta para inicio de su desarrollo van a estar a la espera de cómo se desarrolla esta discusión y otras, porque recordemos que en el Parlamento también están dando vuelta a otras que es en relación con royalty, reformas tributarias, etcétera. Pablo.
Lo que ocurre es que lo central aquí es la norma que se va a votar en el jueves, si no estoy equivocado, que se relaciona que no estarían directamente protegidos por la nueva Constitución los derechos incorporales, para que la gente entienda los derechos de propiedad sobre el aire, el agua, las concesiones. Ajá. Y se argumenta que esto estaría consagrado en la Constitución alemana de 1949 en su artículo 14. Ese argumento es completamente falso. No hace ninguna distinción sobre derechos corporales incorporar en la Constitución. Y yo, por trabajo, he tenido que leer informes en derecho de prestigiosos abogados chilenos que concluyen que no existe ninguna constitución, recordemos que hay muchos países que no tienen constituciones, pero ningún marco normativo comparado, a excepción de Venezuela y otros, pero ninguna democracia liberal occidental, no existe aquello de que se haga una distinción protegiendo los derechos corporales y no a los incorporales. No existe. O sea, si la constituyente aprobase eso el jueves en el Pleno, estaría haciendo algo que dentro de la legislación comparada occidental es completamente inexistente. Pablo, ¿y a tu juicio qué es lo que está...? Primero, aclarar, porque hay varios constitucionalistas que forman parte de la constituyente que se han apoyado la Constitución alemana del 49 por la Alemania nazi, y particularmente su artículo 14, que no señala, no lo voy a leer para no dar lata a ustedes ni a los que no nos escuchan, pero no existe. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo es que yo no estoy tan seguro que las normas sobre concesiones mineras y otras vayan a ser aprobadas en el Pleno. Yo creo que van a perder, como perdieron las otras el sábado que presentó la Comisión de Medio Ambiente también. La Comisión de Medio Ambiente también. Sí. Y por tanto, veremos. Yo tengo la impresión que al final lo que no va a haber es una transformación gigantesca de las normas que hoy día nos rigen. No me imagino una constitución que no protegiese sin distinción alguna el derecho a propiedad, porque como ya lo dijo Janet, no, es un derecho humano reconocido por los tratados internacionales que nosotros nos hemos aprobado, nos hemos dado, digamos, pero además porque generaría una complicación para el gobierno que está entrando en relación a las inversiones y en relación a los instrumentos y herramientas que necesita para enfrentar la crisis económica que estamos viendo y que vamos a vivir y que se va a tender a agudizar, enorme. Sí. O sea, yo no me imagino que ni el presidente electo ni los ministros económicos estuviesen apoyando una norma que, por ejemplo, le entregase al presidente de la República la decisión de qué hacer con las concesiones mineras, que son nada menos que los ingresos más relevantes, pero por lejos en Chile. Entonces, no tengo la impresión que eso cuente con un apoyo mayoritario y desde luego no creo que cuente con un apoyo del gobierno. Obviamente el gobierno, porque es un gobierno de izquierda, no va a salir probablemente a hacer declaraciones en contra de la convención. Sí. Susana. Espero que se traspase ese optimismo de Pablo. ¿Cómo me gusta ese optimismo de Pablo, me gusta, es contagioso. Sí, el medio enfermizo, me dice mi señora. Cuidado. Susana. Es patológico. Oye, bueno, a mí también me parecería tan increíble como le parece a Pablo esto de que se aprobara algo así, pero tengo ciertos matices. Primero, efectivamente, a la Comisión de Medio Ambiente no se le aprobaron su propuesta, pero esto, recordemos, vuelve a la Comisión, se supone que hay una nueva redacción y vuelve a ser votado. Por lo tanto, todavía uno no puede decir que ha estado desechada las propuestas que ellos han presentado. Sí. Y a mí personalmente me preocupa que siquiera se discutan. O sea, un país serio que ha tenido una base de desarrollo en estas industrias esté cuestionando los propios cimientos, como es el derecho de propiedad, como es la concesión, la alianza público-privada, etcétera, a mí me preocupa. Segundo, tampoco tengo expectativas en la armonización que se haga posterior, algo que mencionó Janet, porque la armonización lo que te permite es
hacer que cuadren sin borrar nada. ¿Ah? O sea, es que como que dicen, tiene goma a borrar, pero no tiene lápiz. Entonces tampoco te permite corregir errores. Para que quede un texto coherente. Claro. Y por último, claro, cuando uno dice, oye, imposible que la Constitución no reconozca el derecho a propiedad. Eso siempre se dijo antes del trabajo, antes incluso de la elección de los constituyentes. Pero sin embargo, lo que vemos ahora es que, va a estar el derecho a propiedad, pero con letra chica. Porque cuando yo garantizo un derecho a propiedad, pero sujeto a las funciones sociales y ecológicas, que no tenemos muy claro cuáles serían, que no te reconoce, como sí lo reconoce la Constitución actual, una indemnización a pago justo, dígase a pago comercial, de inmediato y al contado, sino que lo deja un poquito abierto a que lo defina una ley posterior. La verdad es que con eso es un debilitamiento tan grande del derecho a propiedad que es difícil decir que se mantiene esa protección. Y es un poco lo que se ha estado viendo. Entonces, claro, el titular es bueno, va a haber derecho a propiedad, pero la bajada no es tan buena. Sí. Janet, lo último antes del corte. Sí, mira, yo voy a recoger ese optimismo de Pablo y en realidad cuando uno ve el fracaso, porque así lo han denominado, de las normas que se habían propuesto al pasar al Pleno, que no fue estrepitoso porque en definitiva permitió volver a analizarlo en comisión, me imagino que van a entrar en esta suerte de morigerar sus posturas a objeto de poder obtener una aprobación en el Pleno. Sin embargo, dentro de todo lo que se ha conversado, he hablado con el constituyente Raúl Celis acá de la Quinta Región y varios otros que me señalan que está bien complejo el panorama en ese sentido, porque, bueno, todo tiene que esperar a qué va a pasar con el gobierno, pero también sabemos que nosotros que el gobierno no va a hacer un pronunciamiento y, como lo ha dicho desde ya el presidente electo Gabriel Boric, no va a intervenir en las atribuciones y en la discusión que esté en la constituyente. Así es que yo creo que va a mantener esa postura y suena fuerte el tema de más plazo. La presidenta lo ha señalado y yo creo que sinceramente ha entendido cómo se está trabajando y que jamás una ley en Chile se ha aprobado de esta complejidad en un año. No sería malo darle una vuelta para que... es una idea que está dando vuelta y más cordura. Y que seguramente va a tener mucho que ver con lo que piense el próximo Congreso también, ¿no? Que tendría que aprobar efectivamente esa extensión de plazo y con el termómetro probablemente de la ciudadanía, que va a ser otro factor bien relevante para ver si es que es posible generar esa extensión más allá del 4 de julio, que es el plazo por ahora fatal para la Convención Constitucional para terminar este trabajo, al menos en estas condiciones. Estamos junto a Janet Bruna, a Susana Jiménez y Pablo Veloso aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa. Son las 7:26. Al regreso, por supuesto, seguimos conversando otros temas. Nos traen sus noticias coladas nuestros panelistas para el día de hoy. Antes de eso, queremos invitarlos a que de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta en Radio Pauta. Es cierto que el agua se destina principalmente al consumo humano. Es cierto que se están extinguiendo las abejas. Ese tipo de preguntas son las que responden Pauta junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos unimos para crear Watchdog Pauta, un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras en todas las plataformas de Pauta. Pausa y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Bañobaitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación?
Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que escuchen Pauta de Juego, un espacio donde analizamos y conversamos sobre el deporte nacional y el internacional. De lunes a viernes, desde las 12:30 horas, Coque Evia, José Luis Villanueva, Fernando Agustín Tapia y Francisca Vargas repasan y analizan todos los deportes en Pauta de Juego. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Cristian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. 7:29, estamos de vuelta en Reunión de Pauta, aquí en vivo en la 100.5 con nuestra efeméride del día de hoy. Vamos a recordar en este 7 de marzo de 1956. Recordamos que ese año nació el escritor, actor y director estadounidense Bryan Cranston, reconocido principalmente por sus papeles en la serie Malcolm, el Dr. Tim Welty en Seinfeld, pero fundamentalmente su salto a la fama lo tuvo con el personaje de Walter White en la aclamada serie Breaking Bad. Este papel lo convirtió en uno de los grandes en el panorama de la televisión, en el cine posteriormente también. Ha sido galardonado con numerosos premios, Globos de Oro, premios Emmy también, mejor actor principal de drama, 3 años consecutivos, gracias a la serie Breaking Bad. Es a quien recordamos, a Bryan Cranston, el día de hoy en la efeméride de Reunión de Pauta. Y aquí en nuestro programa estamos junto a nuestros panelistas, Susana Jiménez, Pablo Veloso, Janet Bruna, nuestro equipo de este lunes para conversar sobre algunos de los temas que están en la agenda durante estos días. Y vamos a comenzar con la noticia colada que trae Pablo Veloso para hablar de la investigación de fraude en el ejército. En medio de esa indagatoria, bueno, el Consejo de Defensa del Estado demandó a 11 oficiales en retiro y ha pedido además la devolución de más de 565 millones de pesos en una lista que incluye, Pablo, entre otros, al ex comandante en jefe Humberto Oviedo y a ex generales como John Griffith, Guillermo Porcile, entre otros. Cuéntanos sobre esta noticia, Pablo. Yo más que ir a la noticia en sí mismo, quisiera hacer una muy breve reflexión de que ¿por qué pasa esto con el ejército chileno? ¿Cuáles son las causas, aparte de los lugares comunes que se repiten, de que no existe control, de que la Contraloría no ha actuado o no puede actuar sobre aquello? Yo creo que esas razones son insuficientes, y si seguimos apelando a ellas, probablemente esto va a seguir ocurriendo. Yo creo que lo que existe tiene que ver con algo que en Chile no hemos sido capaces de hacer, que es un luto, pero una reflexión muy profunda, y además con que esta reflexión tenga consecuencias prácticas acerca de lo que ocurrió durante 17 años en este país, porque es bien difícil pedirle a un ejército que tuvo el poder completo, total, sobre la vida de las personas, y para qué decir sobre los bienes del Estado, que deje de caer en prácticas que para ellos son completamente normales. De hecho, si uno lee las declaraciones de Isurieta, del ex comandante en jefe que está privado de libertad, cuando él explica por qué había gastado tanta plata, dice que él le había entregado en dinero efectivo muchos de estos recursos a la familia Pinochet. Claro. Pero él
él entendía que estaba obligado a hacer y que era correcto hacerlo. Gastos en seguridad, en salud, etcétera. Todo lo que estoy diciendo es que está tan profundamente enraizado en nuestras Fuerzas Armadas, es que ellos pueden hacer uso a destajo, muchas veces la mayoría de las veces para beneficiarse de los recursos que son públicos, y eso es porque nosotros como sociedad no hemos podido llegar a un consenso sobre lo que hay que hacer, no solo decir, en relación a las Fuerzas Armadas, para que éstas realmente entiendan que su papel es de servicio y subordinación total, ¿no? Como todos los servidores públicos. Sí. Y mi impresión es que solamente se han repetido durante 30 años puros lugares comunes con los que se ha hecho gárgaras todo el mundo de que hay que democratizar el ejército. ¿Qué es democratizar el ejército? Si el ejército no es una institución democrática. Lo que hay que hacer es que el ejército cumpla con los estándares éticos de cualquier funcionario público, y para eso no hay que refundar el ejército ni crear una nueva institución que lo fiscalice permanentemente, ni siquiera reforzar, como muchos dicen, que lo que hay que hacer es reforzar los mecanismos de control. Si los mecanismos de control no son asumidos por la gente sin necesidad de supervigilancia, van a ser burlados. O sea, van a ser burlados una y mil veces. Entonces, lo que tenemos que entender que yo no tengo idea cómo hacerlo, porque no me declaro especialista en todas las materias con mucha gente, pero esto solo va a funcionar si los militares, desde muy jóvenes, desde cuando ingresan a las escuelas militares, entienden que ellos son servidores públicos sujetos a la ley, como todos nosotros, y que no tienen ninguna situación de preponderancia por sobre el ciudadano. ¿Qué pasa a ser un asunto cultural? Quizás de cultura me refiero de la organización. Susana. Mira, a mí me pasa que yo creo que tratar de buscar explicaciones en los 17 años de gobierno del general Pinochet, la verdad es que no tiene mucho sentido cuando han pasado más de 30 años. O sea, yo creo que en el mundo de hoy, la transparencia, la rendición de cuentas, es algo que debería estar internalizado en esta y en todas las instituciones. O sea, muchas prácticas que se pudieron haber hecho hace 30, 40 años a nivel de gremios, empresas, sector público, ejército, hoy día todos sabemos lo que se puede y lo que no se puede hacer. Yo creo que se ha avanzado. Creo que este no es un buen caso para ejemplificarlo. Yo el otro día escuchaba al abogado del general Martínez, y la verdad es que creo que esta lista de pasajes y fletes da para una discusión bastante más larga, pero sí coincido con Pablo de que cuando tú crees que no estás haciendo algo mal, no hay delito, porque no hay dolo. Yo no soy abogado, ustedes lo son, me corregirán, y por lo tanto creo que esto tiene más un matiz político que jurídico. Y por último, solamente respecto de que el Estado, o sea, de que el ejército tiene que tener el mismo estándar de todos los chilenos y que no está por sobre nadie, yo creo que eso también se aplica a la justicia. Y cuando la justicia militar no los deja declarar en presencia de su abogado, no les permite guardar silencio y otras de esas especificidades, creo que también eso tiene que entrar en la discusión pública. Janet. Tomando lo último que señalabas relacionado con el pluralismo jurídico. Esto es pluralismo jurídico. Yo no estoy de acuerdo con el pluralismo jurídico. Uno entiende que en época de guerra, que temas muy relacionados con el quehacer militar pueda tener una forma de abordarlo jurídicamente diferente, pero la malversación de fondos públicos, cohecho y distintas otras figuras penales por las que han estado procesados hoy día, debería ser conocido por la justicia ordinaria, el mismo proceso que está sometido al resto de los chilenos. Lo mismo me pasa con el pluralismo jurídico que se está proponiendo en la constituyente respecto a los pueblos originarios. Nosotros, yo vivo en Valparaíso y en la quinta región tenemos la situación de Isla de Pascua, que tiene una situación jurídica distinta y que, abogando por los derechos de las mujeres, se logró muy lentamente sacar esa diferencia. Ahora, yendo al punto, yo también coincido con Pablo. Miren, lo correcto es evidente. Esto no tiene que ver con
algo del pasado, si esto es herencia de la dictadura o no lo es, sino que aquí tiene que ver con, y sí es la falta de control. Lo mismo pasa en el Congreso. Yo fui funcionaria pública y conozco cómo se le teme a Contraloría los funcionarios públicos cuando saben que va a llevar la Contraloría. Sí. Y por lo tanto se esfuerzan en ejecutar la contabilidad pública de la nación de una forma que no se ha visto en el Ejército, y es absolutamente lamentable que instituciones que deben generar confianza en la ciudadanía estén hoy día en riesgo esa confianza producto de las malversaciones que han sido imputados todos estos altos mandos que por supuesto deja fuera a todos los que no son altos mandos y no se han aprovechado de estas circunstancias. Pero lo correcto es evidente, y sobre todo en la actualidad en que tenemos acceso a toda la información para saber que la transparencia, el compliance y todo esto está funcionando y se aplica a todo servidor público. Buen tema con la jueza Romy Rutherford como protagonista, además de estas indagatorias que han abierto este ámbito ahí de investigación dentro del Ejército. Vamos a la siguiente noticia, Cola. Susana Jiménez nos invita a hablar de una columna que publica en el diario El Mercurio el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, donde aborda fundamentalmente cómo la invasión de Rusia a Ucrania ha ido afectando la economía global. Susana. Sí, mira, yo creo que no podía quedar fuera de nuestra conversación de hoy el tema de la invasión rusa a Ucrania. Y desde mi sesgo como economista, verle la arista económica, que es justamente lo que trata la columna de Vittorio Corvo. Él habla de que todo el mundo, y Chile incluido, ¿no?, ha sufrido una presión inflacionaria importante, sobre todo por todas las ayudas fiscales que se recibió a través de la pandemia, y a esto se suma ahora este shock de oferta, ¿no?, que es el tema de los precios del petróleo, de los alimentos, las complicaciones logísticas, etc. Y esto está llevando a una situación a todos los bancos centrales en que tienen que sopesar la alza de tasa de interés que requieren hacer para frenar estas presiones inflacionarias, pero que a su vez eso no signifique una brusca desaceleración económica de los países, porque obviamente este shock de oferta genera esa desaceleración. Y en Chile estamos viviendo eso, ya tenemos los primeros síntomas de desaceleración económica, sabemos que el Banco Central está en una senda, en una tendencia de alza de tasas de interés para frenar las presiones inflacionarias, pero la crisis rusa-ucraniana le pone un tinte aún mayor, ¿no?, a la situación económica. Por el lado monetario, porque va a tener que hacer este análisis de sensibilidad y riesgo del Banco Central. Y fíjense que también por el lado fiscal, porque ya hoy día se habla de, oye, bueno, la reforma tributaria, ¿cuán fuerte puede ser? ¿Cuánto más podemos cargar a la economía para que esta no se desacelere más? La iniciativa de subir impuestos, por ejemplo, los combustibles en un escenario de alza de precios internacionales. Entonces, creo que Chile está en una situación muy similar al mundo, pero con el agravante que estamos en una discusión constitucional. Entonces, la crisis internacional y esta guerra le pone una carga adicional, la hace más compleja, y tenemos que entonces estar aún más atentos a sus consecuencias económicas. Janet. Sí, mire, yo a esto le agrego lo que señala Susana, el valor del cobre. Hoy día llegó a como un récord histórico que se transó en 4.867 la libra. Claro. Y los commodities energéticos están también al alza, no solo el petróleo, y por lo tanto eso uno tiene que tomar en consideración que el 4% de la producción mundial es producida por Rusia, que está sancionado, y por lo tanto eso tiende al alza. También el temor de los países a la escasez futura también es, digamos, un factor que hace llevar al cobre al alza. Por lo tanto, eso también incide en la economía y tiene mucha relación con lo que comentábamos recién relacionado con la estatización de las empresas mineras. Así que necesitamos empresas que profesionalicen la forma en que estamos trabajando la producción minera, y por lo tanto esto va muy, muy de la mano. Pablo. Yo antes de referirme a la noticia colada de Susana, quería puntualizar muy brevemente algo del primer bloque. Ajá. No es que yo esté optimista en relación a lo que vaya a resultar de la convención, sino que las normas que se aprueben para la futura constitución
van a tener que pasar el más duro los sedazos, si son muy radicales y fuera de tiesto, que es que van a tener que ser convertidas en leyes por el Parlamento que elegimos, que no es precisamente un Parlamento que esté de acuerdo con muchas de estas normas que incluso pueden llegar a ser aprobadas. Entonces, yo sí creo que vamos a ser testigos, incluso si se aprueban todas estas cuestiones que hemos criticado, de un problema mucho mayor que va a ser la inaplicabilidad de esta Constitución, que puede ser letra muerta en muchos de los aspectos. Yo creo que eso es algo que tiene conciencia el gobierno, no solo del riesgo del rechazo en el plebiscito de salida, sino que el riesgo de que todo esto quede absolutamente imposible de operar, de operativizar. Ahora, sobre yo también leí, es bien interesante el artículo de Vittorio Porpo, y también hay unas declaraciones de Marcel que dicen que él lamenta que el cobre esté tan alto por razones que tengan que ver con una guerra. Yo tengo la impresión de que claro, de que paso mucho el cobre, pero también van a subir los hidrocarburos, entonces va a haber una suerte de neteo, no va a ser bueno para nadie. Pero además, esta es la primera guerra que nos toca a nosotros que tenemos la conciencia, porque no estábamos vivos, no éramos actores para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la conciencia de que, agudizado por la globalización mundial de este último medio siglo, esto va a cambiar nuestras vidas cotidianas, aunque miremos para el lado, aunque muchos justifiquen la invasión. Yo estoy impresionado de muchos grupos de conversación en que participo, que mucha gente de izquierda está justificando la invasión de Putin. Apoyando a Putin, claro. Claro, porque con Putin lo que estaría haciendo es estar reaccionando a los ataques de los neonazis ucranianos al pueblo ruso en esta republiqueta rusa. Entonces, espero que artículos como el Corvo y lo que decía la Susana y la Janet sirven para que la gente entienda que esto va a cambiar nuestra vida y que va a ser fundamental para el futuro nuestro y de nuestros hijos, que no es algo que está pasando allá en un lugar muy frío y que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Sí. Buen punto, porque está todavía escalando el conflicto. No hemos llegado a ese punto en el que entre en cierta meseta, y las negociaciones, por lo que estoy viendo en algunas actualizaciones durante el día, tampoco están tan bien encaminadas. Bien, vamos a la última noticia colada. Janet Bruna nos invita a hablar de un descubrimiento del resultado del trabajo de un equipo que ha liderado la directora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Eva Madrid, que ha detectado una falla en un gen específico que protege del cáncer a los habitantes de Puchuncaví, Quintero. Cuéntanos sobre esto, Janet. Sí, Sebastián, mira, igual que Pablo, antes de entrar a este punto, quería tomarme algo que señalaba y que me ha llamado mucho la atención de cómo hay personas que justifican la invasión para tratar de anular a estos grupos de extrema derecha o nazi o neonazi. Pero sí llama la atención que sigan justificándolo cuando ya se ha arrasado con poblaciones civiles, y esto no pasa por eliminar a neonazis, sino que están matando familias completas, niños, y no tienen ninguna vergüenza, ningún pudor, si se puede llamar fair play militar, digámoslo. Entonces es bastante incomprensible que sigan insistiendo en tratar de dar algún pie o seguir con esta idea de sustentar lo que hace Putin. Ahora sí me voy a mi noticia con la. Y mi noticia con la, ustedes saben que yo soy de la quinta región porteña, pero me tocó vivir, fíjense, el último terrible evento de Quintero y Puchuncaví, en donde los niños salían de los colegios contaminados, nadie sabía qué pasaba. Y bueno, siempre se discutió mucho, en prensa salía mucho el tema de que es riesgoso para la salud de la población el nivel de arsénico que se da en Quintero Puchuncaví. Pero hasta el día de hoy no había salido ninguna publicación científica al respecto. Y lo que llama la atención es que esta publicación que hoy día se publica en febrero, se publicó en Alemania, validado internacionalmente por los científicos especialistas en el área.
se había presentado y se hizo a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente en 2014. Ajá. Y en febrero de 2014 se rechazó, el Ministerio de Medio Ambiente no lo quiso publicar, y desde febrero de 2014, después en el gobierno de Bachelet 2, tampoco se quiso publicar este estudio porque dijeron que tenían errores. Bueno, los científicos del mundo no coincidieron con nuestro ministerio, y se termina publicando. Lo que llama la atención, en definitiva, lo que dice este estudio, es que las personas que viven 5 años o más en Quintero Puchuncaví con el nivel de arsénico que sobrepasa la norma italiana de arsénico permitida, sí tienen riesgo de padecer más cáncer, porque este nivel de arsénico elimina o, digamos, produce problemas en el gen que protege del cáncer. Ajá. Entonces, para no entrar en temas técnicos, sino que lo importante es el llamado a la autoridad para que vea este estudio y que en definitiva entiendan que hoy día sí hay pruebas científicas. Se tomaron 140 muestras de personas que han vivido más de 5 años en Quintero Puchuncaví versus 140 muestras que no, y se comprueba que efectivamente existe un riesgo de la salud para quienes están habitando hoy Quintero Puchuncaví. Por lo tanto, las medidas que se tomen, las políticas públicas, legislativas y constitucionales, por qué no decirlo, deben ser mucho más extremas para abordar la situación de riesgo que viven los habitantes de ambas ciudades. Pablo. Súper interesante la noticia, yo leí cuando lo envió Janet, pero me sigue impactando eso, que ella lo relata con cierta resignación, ¿no? De que este estudio estuvo listo el 2014 y no quiso tal y cual gobierno. O sea, francamente, que es impresionante que en ese sentido nuestra democracia sea tan poco madura, porque yo me imagino cualquier otra democracia liberal en Europa o en Estados Unidos que la ocultación o no tomar en serio un estudio como este tendría penas gravísimas. O sea, daría, Paulo y la Janet Saavedra, una serie de acciones civiles en contra del Estado, por responsabilidad extracontractual, por seguir sosteniendo que no se produce el daño que un estudio acreditado debidamente desde el punto de vista científico dice que sí. Entonces, ahí es cuando esto me deprime más que la convención, porque digo, o sea, desde 2014, tantas muestras, indubitable lo arrojado por el estudio, y sin embargo ahí estuvo durmiendo el sueño justo. Y esto ya no es culpa de los parlamentarios, nomás, es culpa de finalmente del sistema político. Terrible. Susana. Trágico. Mira, yo me gustaría hacer un comentario un poco como de qué hacer con esta información, y probablemente deben haber muchos otros estudios que puedan acreditar este problema existente en la zona, ¿no? Porque todo lo que es emisiones se ha ido abordando a través de la gestión ambiental. Se han dictado normas de emisiones de termoeléctricas, de fundiciones, planes de descontaminación, pero hay una realidad que es difícil de abordar, que es qué pasa con lo acumulado en el tiempo, y que de alguna manera son emisiones pasadas que quedaron en los suelos, ¿ah? Y se han hecho diagnósticos, pero como que ha faltado remediación. Y en ese sentido creo que sería bien importante no solo recoger estos diagnósticos, sino que eventualmente, por ejemplo, pensar en políticas públicas un poquito más innovadoras. ¿Por qué no, por ejemplo, establecer como medidas de compensación dentro del marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando las empresas tienen que tomar medidas para compensar o mitigar sus propias emisiones, el hacerse cargo de estos pasivos ambientales? De alguna manera estos pasivos hay que removerlos, hay que encapsularlos, hay que tratarlos. Bueno, que sea una medida disponible para ser abordada por empresas cuando necesitan acreditar sus compensaciones de emisiones. Porque si no, nos vamos a quedar en el diagnóstico y en el lamento, pero no estamos resolviendo el problema que hoy día está y que yo creo que todo el mundo lo reconoce. Y obviamente hacer un mayor análisis de riesgo para tomar decisiones. O sea, si hay zonas más o menos contaminadas, bueno, cómo eso incide en los planes, las planificaciones comunales, en dónde se establecen viviendas o establecimientos educacionales.
que de alguna manera esta información que ya está sobre la mesa pueda ser abordada con buena política pública. Creo que es lo más importante en este momento. A partir de esa evidencia. Bien, la noticia colada de Janet Bruna sobre este importante descubrimiento del Centro de Investigación de la Universidad de Valparaíso. Estamos cerrando reunión de pauta, pero al final dejamos nuestro espacio, algunos minutos también para los datos y recomendados que nos traen nuestros panelistas en cada edición. Susana, partamos contigo. Yo estuve viendo una serie bien entretenida, light, pero es como una serie de misterio basada en un libro que tiene el mismo nombre, se llama The Sinner. Es un libro de Petra Hammersfall y protagonizada por Bill Pullman. Tiene 4 temporadas, estas se fueron grabando del 2017 hasta el 2021, 32 episodios, y básicamente es un detective, Harry Ambrose, que va investigando. Cada temporada es un caso que tiene involucrado mucho misterio, situaciones muy particulares, entretenida, fácil de quedar enganchado, así que la recomiendo. Bien, The Sinner, la serie está en Netflix, ¿no? Así es. Netflix, muy bien. La recomendación de Susana Jiménez para el día de hoy. Una más a la lista. Pablo. Yo, como estamos en tiempos de guerra, quiero recomendar no sé si se ve ahí, se llama un historiador relativamente joven, nació en 1970, es un historiador alemán, se llama Philipp Blom, que es de los buenos historiadores contemporáneos y que además tenemos la suerte que está prácticamente toda su obra traducida al español y con buenas traducciones. Esto es tal vez uno de los periodos menos estudiados pero más determinantes para la historia actual, que es lo ocurrido en Europa y en el mundo, pero básicamente Europa entre guerras, entre el final de la Primera Guerra y el comienzo de la Segunda. Ajá. Pero es una historia fascinante porque no está contada desde el punto de vista de los grandes acontecimientos, sino que cuenta, por ejemplo, la vida de los soldados que sufrieron graves crisis psiquiátricas y también físicas, producto de las ¿cómo se llaman? La lucha a las trincheras, cómo las mujeres tuvieron que hacerse cargo no solo de las familias mientras sus maridos morían en la guerra, sino que también de la economía de los países en guerra. En fin, es muy interesante lo que hace Bloom, que es un poco seguidor de otro gran historiador inglés, Max Hastings, que hacen la historia desde la revisión de la vida cotidiana de las personas, ¿no? y de cartas, de la correspondencia general, de los programas de televisión. Está bueno. Cuando hay televisión es muy... Pablo, el nombre era La Fractura, me pareció, ¿eh? Se llama La Fractura, Vida y Cultura en Occidente de 1918-1938. Un precioso libro. Buena recomendación. Muy fácil de leer, muy fácil. Y disponible además en algunas librerías, por lo que estaba viendo ahí, googleándolo rápido, está disponible ya. Sí, yo lo compré. Sí. Aquí en Chile. Bien, el libro recomendado de Pablo Veloso el día de hoy. Janet, cerramos con tu dato. Perfecto, también voy a ir por un libro, Contribución a la economía política de la vivienda, a propósito de toda la problemática del acceso a la vivienda, de las tomas, de personas que se pelean con quienes se lo están tomando, y así estamos viviendo momentos bien críticos en relación con el acceso a la vivienda. Y este libro, Contribución a la economía política de la vivienda, de los doctores en materia de urbanismo, Carlos Aguirre, Felipe Encina y Felipe Ladrón de Guevara, intenta hacer precisamente un aporte para la discusión desde una mirada y un análisis bastante histórico en relación con Chile, y que intenta explicar por qué hoy día ha sido tan problemático y se estima que va a ser cada vez peor la posibilidad, sobre todo en la clase media, de acceder a la vivienda, y por lo tanto el mercado inmobiliario, el mercado de vivienda en Chile tiene que intentar tomar todos esos aportes de todos los sectores posibles para poder abordar este tema, sobre todo considerando que la constituyente está discutiéndose como derecho a incorporar en las garantías constitucionales el derecho a una vivienda adecuada. Así es que, a propósito de lo mismo, entonces recomiendo este libro, bien chiquitito, de fácil lectura también,
así es que nos va a aportar mucha información. Buenas recomendaciones entonces para ir dando contexto también a esos debates públicos. Janet Bruna, Pablo Veloso, Susana Jiménez, nuestro panel de este primer capítulo de Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos a los tres. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos también aquí en nuestro primer capítulo de esta segunda temporada de Reunión de Pauta. Mañana nos reencontraremos, por supuesto, desde las 7 de la tarde en otro capítulo. Ahora los dejamos con Cristian Barken desde el Jardín, es lo que viene ahora, conversando con Hugo Harvey, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, sobre los factores de conflicto en Ucrania. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista.